ámbito del ejercicio de la abogacía, como ahora veréis. Él ejerció la abogacía en la especialidad de Derecho Laboral al servicio de UGT desde el 76 hasta el 81. Fue conseller del Gobierno de la Generalitat Valenciana desde el 81 hasta el 83, diputado en Cortes Valencianas por la provincia de Alicante y en ese momento también fue secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz del mismo desde el 83 hasta el 86. En ese mismo periodo fue senador. Fue diputado en Cortes Generales desde el 86 hasta el 91, alcalde de la ciudad de Alicante y vicepresidente de la FEM desde el 91 al 95, vuelve a ejercer la abogacía en el gabinete Pérez Segura y Asociados desde el 96 al 98, fue asesor en el ámbito jurídico urbanístico en el Grupo Ortiz de Construcción y Servicios desde el 99 hasta el 2002 y posteriormente fue asesor del área jurídico-urbanística en ANSA Urbana S.A. desde 2002 hasta 2005. Otra vez ejerció como abogado y en 2007 vuelve al ejercicio de la política siendo diputado en Cortes Valencianas. Desde 2007 hasta 2014, año en que es nombrado en el mes de julio adjunto primero al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana. Creo que Ángel, con este perfil que hemos dicho, que oscila entre el activismo político, los puestos institucionales y el ejercicio de la abogacía, tendrá bastante que aportarnos en esta sesión. Gracias, Ángel. Muy bien, muchas gracias en primer lugar por la invitación y por venir a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona, es mi responsabilidad dentro del Síndic de Greuges y por tanto tengo una especial dedicación a él. Sin embargo, mi intervención aquí podría durar medio minuto, un minuto, no mucho más, si me tuviera que ceñir a las competencias que tenemos en el Síndic de Greuges relacionadas con los planes de igualdad en las empresas. Realmente nosotros, nuestra actuación se dirige a la vida pública, a la actividad pública, a las administraciones públicas y a los organismos de ellas dependientes, y en lo que hace referencia a la Comunidad Valenciana, pues tenemos este fantástico plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 2011 a 2014, del cual solamente conocemos su enunciación y que dio lugar a un decreto para constituir una comisión que no sabemos lo que ha hecho en estos 4 años. La prueba de que no ha tenido mucha virtualidad en la práctica es que no hemos recibido ni una sola queja en relación con este plan en estos años. Por tanto, en el Síndic hemos recibido muchas quejas en materia de igualdad que tienen que ver con la violencia de género, que tienen que ver con la provisión de viviendas para mujeres que se han visto afectadas por violencia de género, que tienen que ver con puntos de encuentro, con asociacionismo, pero ninguna en relación con los planes de igualdad. Por tanto, yo casi tendría que terminar aquí. Pero como el Síndic, además de una serie de competencias, también tiene una labor de dinamización social, de mediación social, me van a permitir alguna pequeña reflexión en relación con el problema de la igualdad, visto desde otro enfoque, pero terminaremos hablando de igualdad. El enfoque normal de la igualdad es el enfoque ético, el enfoque de justicia material, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo prácticamente, o todo lo que estamos hablando tiene que ver con eso, ¿no? Es un problema conceptualmente resuelto en las sociedades avanzadas, nadie está en principio en contra de la igualdad, aunque luego en la práctica, como vemos, pues tiene que haber una serie de mecanismos jurídicos para que lo que aprueban las leyes y que responde, según la doctrina clásica, al mínimo común denominador ético de una sociedad, de verdad se aplique, que es donde viene el problema. Bueno, yo no entraré en esos temas hay personas mucho más autorizadas que yo en la mesa, que ya los han puesto. A mí me importa otro enfoque, y es el enfoque de crecimiento y de sostenibilidad. Hace aproximadamente 2 años me llamó la atención un artículo del Nobel de Economía de Paul Krugman, en su columna del New York Times, que venía cuando estábamos en plena discusión sobre si Alemania, Francia, cuál era la economía más potente, y decía, no nos equivoquemos, en 20 años la economía potente de Europa será Francia, por una razón muy sencilla. Y exponía este cuadro. Decía, hoy Alemania tiene 80 millones de habitantes, Francia tiene 65 millones de habitantes. En el año 2060, Francia tendrá 75 millones de habitantes y Alemania tendrá 65 millones de habitantes.
Por tanto, teniendo en cuenta que dentro de un área económica muy cohesionada, el PIB por habitante viene a ser más o menos igual, la potencia dominante será Francia. Y esto nos plantea el problema de la natalidad, y de la natalidad como garantía de crecimiento y de sostenibilidad económica. La tasa de reproducción de la población es de 2,1 hijos por mujer. Ningún país europeo llega a esa tasa. La media en estos momentos en Europa está en 1,58. Francia tiene un 2,0 de índice sintético de fecundidad, que se llama, que es 2 hijos por mujer, mientras que Alemania tiene 1,36, datos de 2011. España también tenía ese dato en 2011. Por tanto, hay una capacidad de fecundidad muy superior en Francia en relación con Alemania. En España hemos pasado de un 3 en los años 70 a un 1,16 hijos por mujer en el año 98. Subimos a 1,46 en el año 2008 como consecuencia de la inmigración, de los fenómenos de inmigración que se produjeron. Volvimos a bajar al 1,36 en el año 2011, porque hay un fenómeno que es que las mujeres inmigrantes van asimilando su comportamiento en segunda y tercera generación a la cultura de donde se instalan, y en estos momentos estamos, en el año 2014, en 1,32 de índice sintético de fecundidad. Somos el tercer país a la cola de Europa, solamente por detrás de Portugal y Polonia. Con un índice de fecundidad como este, lo que se produce a medio y largo plazo es un envejecimiento de la población. Y con un envejecimiento de la población, lo que se produce desde el punto de vista económico es menos producción y más necesidades de gastos sociales. Ese es el horizonte al que nos estamos viendo abocados en estos momentos. Dicen los expertos que Alemania, que Japón, por ejemplo, están perdiendo población activa año tras año, del orden de 200.000 miembros o unidades de población activa cada año. Si tenemos que hablar de la tasa de dependencia demográfica, es decir, del número de jubilados por persona activa, en España en el año 2000 estábamos en un 27%. En el año 2050 las proyecciones es que estemos en un 73% de jubilados por activo. En Suecia estaban en un 30% en el año 2000 y estarán en un 43% en el año 2050, mientras nosotros estaremos en un 73%. ¿Qué economía será la sostenible entonces? Una economía con una población fuertemente envejecida es una economía que no produce tanto como una economía con población más joven, y desde luego que no es capaz de garantizar la sostenibilidad de las pensiones y de las prestaciones públicas a medio y largo plazo. Irónicamente, Krugman en su artículo terminaba diciendo que harían bien los alemanes en plantear en estos momentos una federalización de las pensiones, porque a la larga serán los trabajadores franceses los que terminen pagando la mayor parte de las pensiones de los jubilados alemanes. Algunos han intentado resolver este problema de la fecundidad, de la caída de la fecundidad, con políticas natalistas como garantía de la sostenibilidad económica. Alemania lo ha hecho de una manera profundamente equivocada, con incentivos, con subvenciones, con subsidios, para que las mujeres se queden en casa, que es la manera inmediata en que a mucha gente se le ocurre decir, bueno, si hace falta que nazcan más niños, pues que las mujeres se queden en casa porque hay una incompatibilidad entre el trabajo y la fecundidad. Las políticas familiaristas no son las convenientes a medio y largo plazo. No solamente por razones de desigualdad, que también, porque evidentemente si las mujeres se quedan en casa siempre seguirán ocupando una posición inferior, sino por razones de eficacia económica.
lo que está demostrado que está dando resultado es aquellas políticas que vinculan la natalidad con la igualdad efectiva de género. Y aquí es donde quería yo terminar este excurso que he hecho sobre la economía, la fecundidad y todas estas cosas. Hay una curva que aparece en los estudios sobre igualdad y natalidad. Es una curva en U. En las familias tradicionales la natalidad es muy alta. Cuando va apareciendo el rol de la mujer incorporada al mercado de trabajo, baja la natalidad. Pero en las sociedades donde la igualdad efectiva y real es alta, la natalidad sube. ¿Qué es lo que está pasando en los países nórdicos? En estos momentos, el único país que cumple la tasa de reposición de la población es Islandia, con un 2,1. Y muy cerquita están todos los países escandinavos. Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia. Estos tienen una garantía de sostenibilidad de su economía de cara al futuro, con las mujeres efectivamente incorporadas. ¿Y cómo se hace eso? Pues buscando trabajo, empleo, lo que alguien ha llamado empleo promadre, empleo que combine seguridad en el trabajo, seguridad en la carrera profesional y flexibilidad para atender otro tipo de necesidades. Y esto se hace no con políticas familiaristas, esto se hace con políticas institucionales. Es decir, en vez de dar un subsidio a la familia, una guardería. Que haya guarderías de 0 a 3 años es fundamental para que las mujeres puedan tener un empleo al mismo nivel que los hombres. Que haya horarios compatibles entre el trabajo y las necesidades de los niños es también una cuestión fundamental. O que haya capacidad de asistencia a los mayores, a los dependientes, mediante mecanismos institucionales y no familiares. Y desde luego hace muchísima falta una implicación masculina, es decir, 2 sueldos, 2 cuidadores. Ese sería el eslogan en las familias en estos países que van tan por delante en estas materias. Bueno, pero aquí estábamos hablando de planes de igualdad y yo me he ido poco, parece que por las ramas, pero con la intención de poner sobre la mesa que este es un problema no solamente de justicia, que parece que nos quedemos solamente ahí, y por eso los que no se sienten perjudicados se implican menos. Es un problema de sociedad en su conjunto. Y como tenemos que hablar de planes, yo, antes de terminar, dejaría 2 preguntas encima de la mesa. ¿Sería posible que un objetivo de un plan de igualdad fuera el aumento de la natalidad dentro de los trabajadores de la empresa? Se podría plantear como objetivo el plan de igualdad, es decir, vamos a medir cuántos hijos o qué promedio de hijos tienen nuestros trabajadores en esta empresa ahora y vamos a plantearnos un objetivo a 5 años o a 10 años. Y vamos a ver si somos capaces de cumplirlo, porque si lo cumplimos seguramente estaremos trabajando bien a la hora de hacer compatibles la flexibilidad horaria, el trabajo de los hombres, etcétera, etcétera. Segundo tema, ¿se puede medir la evolución del empleo y la promoción profesional en relación con el número de hijos? Por ejemplo, es decir, ¿cuántos trabajadores con un hijo, cuántas de familias con un hijo, con 2 hijos, con 3 hijos tenemos en la empresa? ¿Cómo evoluciona la carrera profesional de una trabajadora que tiene un hijo en relación con la que tiene 2 o con la que no tiene ninguno? Estos problemas, que parece que no tienen nada que ver con la microeconomía, que son solamente cuestiones que deberían de plantearse desde las altas esferas, pues tienen que ver con la microeconomía, en mi opinión. Y si hay que hacer leyes sobre la igualdad para que se cumplan y para que la Inspección de Trabajo trabaje, también tenemos que preocuparnos, todos y cada uno de nosotros, que el problema de la natalidad tiene que ver con la igualdad. Y que el problema de la natalidad y de la igualdad tienen que ver con el crecimiento económico, con el bienestar y con la sostenibilidad y el futuro. Muchas gracias.